Muy bien, muchachos, empecemos con las presentaciones de nefrología. La primera presentación en la cual vamos a generar estudios es el síndrome nefrótico. Para esto previamente tuvieron que haber evaluado la presentación de introducción de síndromes clínicos para ver lo que es la fisiopatología del síndrome nefrótico y nefrítico. Específicamente solo debe de valorarse esos dos síndromes. Dentro de esta plática lo que vamos a valorar son aquellas enfermedades o glomerulonefritis que principalmente se manifiestan como síndrome nefrótico. Inicialmente la plática aborda un poquito de generalidades del síndrome nefrótico y su tratamiento, que es básicamente el tratamiento para todas las glomerulonefritis, y posteriormente se vería el tema de síndrome nefrítico. Las glomerulonefritis pueden causar diferentes manifestaciones o síndromes glomerulares. El síndrome nefrótico y nefrítico pertenecen a esos síndromes glomerulares. En forma general dividimos a las glomerulonefritis en proliferativas y no proliferativas. Las no proliferativas son las en las cuales no hay aumento en el número de células en los glomérulos y está dada por tres patologías: nefropatía de cambios mínimos, glomerulosclerosis segmentaria y focal o focal y segmentaria, y glomerulonefritis membranosa, que su principal manera clínica de expresión y bioquímica es el síndrome nefrótico. Mientras que todas las glomerulonefritis proliferativas en las que haya incremento del número de células glomerulares o incremento o llegada de células inflamatorias, que prácticamente nos hablan de cuatro tipos: la glomerulonefritis mesangial, en la cual se divide en nefropatía por IgA o IgM, la membranoproliferativa, la postestreptocócica y la glomerulonefritis extracapilar, todas ellas manifestándose como síndrome nefrítico o cuadros de Maturia. Los síndromes glomerulares, entonces, como los habíamos visto, básicamente son las diferentes manifestaciones que puede tener un daño glomerular o la manera en la cual puede manifestarse clínicamente. Alteraciones urinarias asintomáticas con hematurias o proteinurias muy bajas, nunca habitualmente por arriba de 3 gramos. La hematuria macroscópica, el síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico, la rápidamente progresiva y la glomerulonefritis crónica. Importante aquí es saber que de estos 6 tipos, los primeros 1, 2, 3, 4, 5 hasta la glomerulonefritis rápidamente progresiva, todas acabarán teniendo o siendo una glomerulonefritis crónica. Importante ver este cuadrito, ya que se valoren cada una de las enfermedades, van a ver las maneras diferentes en que se manifiestan. En este primer apartado nos estamos enfocando en 3 enfermedades que causan síndrome nefrótico y son glomerulonefritis no proliferativas: la enfermedad de cambios mínimos, la focal y segmentaria, y la membranosa, cuya principal manera clínica de manifestación es la presencia de un síndrome nefrótico. Este otro cuadrito es la misma presentación de los síndromes glomerulares, que pueden variar de paciente a paciente, pero que al final de cuentas todas terminan teniendo o generando un cuadro clínico de glomerulonefritis crónica. Por lo tanto, todos mis síndromes glomerulares o maneras de expresión clínica de una glomerulonefritis progresan y generan una glomerulonefritis crónica. La glomerulonefritis crónica se caracteriza por disminución del filtrado, por acumulación de toxinas urémicas o enfermedad renal crónica, disminución del filtrado glomerular y la presencia histológica de fibrosis glomerular y fibrosis intersticial. Todas ellas van a generar otro cuadro: la enfermedad renal crónica como tal, y la presencia y aumento de enfermedad cardiovascular o riesgo cardiovascular incrementado. En este cuadro básicamente es un estado o es una imagen de que nos señala que cualquier estímulo inflamatorio sobre el glomérulo va a terminar generando también un estímulo inflamatorio sobre el intersticio. Básicamente, si hay inflamación hay proliferación y fibrosis, solamente que la fibrosis sería sobre el glomérulo y sobre el intersticio, y eso es la característica básica de que cualquier proceso de glomerulonefritis va a terminar manifestándose como una glomerulonefritis crónica. La serie de cuadros que seguramente ya han de haber revisado básicamente nos señala cuáles son las condiciones o las situaciones generadas por la proteinuria. La proteinuria de origen glomerular, en este caso, asociándose a activación de factor de transformante de crecimiento beta, aumento de las células mesangiales, a depósito de matriz mesangial, generando la glomerulosclerosis, que es una lesión glomerular progresiva por proteinuria, y posteriormente el exceso de proteinuria también es capaz de establecer
la afectación del podocito directamente con arreglos sobre el citoesqueleto y generando alteraciones dentro del propio diafragma de podocitario, generando la pérdida o el borramiento podocitario como lesión histológica fundamental en pacientes con síndrome nefrótico. El tratamiento, pues, por lo tanto, en cualquier tipo de glomerulonefritis con síndrome nefrótico o con proteinuria por arriba de lo normal es tratar de frenar la proteinuria para evitar el estímulo para realizar todos estos mecanismos fisiopatológicos. Una vez que incrementa la cantidad de proteinuria, esa proteinuria a nivel tubular también genera arreglos a nivel de las células tubulares. En este caso, principalmente, como habíamos visto, las células tubulares proximales tienen que ver con la absorción de albúmina y aminoácidos. Estas células proximales tubulares van a tener diferentes incrementos de genes que normalmente no se deben de estar incrementados y favorecidos por un ambiente inflamatorio a través de un infiltrado de monocitos o linfocitos, generando lo que se llama transición en mesenquimatosa epitelial, que es transformar básicamente, es MT, transición epitelial mesenquimatosa, transformar células tubulares proximales en fibroblastos o miofibroblastos, al igual que los pericitos, que recordamos que son células de sostén a nivel de los capilares peritubulares. Eso que genera, si son fibroblastos o son miofibroblastos, van a generar aumento de la matriz extracelular, mayor cantidad de colágena y por lo tanto generan fibrosis intersticial. Entonces la proteinuria me lleva a una fibrosis, a una esclerosis glomerular por aumento de matriz mesangial y me lleva a una fibrosis intersticial renal. Las consecuencias metabólicas de la proteinuria, aparte de estos dos fenómenos fisiopatológicos, es el incremento del riesgo de infecciones, la presencia de hiperlipidemia mixta, hipocalcemia y trastornos óseos, principalmente, de acuerdo a la disminución de albúmina y elementos transportadores de vitamina D, incremento de la coagulabilidad y obviamente la pérdida de proteínas, específicamente proteínas de alto peso como la albúmina, pues va a generar datos de sobrecarga hídrica o datos de hipovolemia. La hipovolemia y la hipotensión, que es una característica tardía por el paso de gran cantidad de líquido al espacio intersticial, y esto va a generar posteriormente la presencia de líquido en espacios virtuales como el espacio pleural con derrame pleural, ascitis, y posteriormente la aparición de hipertensión por reducción del filtrado y retención de líquidos y el edema intestinal con malabsorción y desnutrición. Características diferenciadoras entre un síndrome nefrótico y nefrítico básicamente es las características de la hipertensión, que es inicial para el síndrome nefrítico y no lo es tanto para el síndrome nefrótico, lo que significa el grado de proteinuria mucho mayor para el síndrome nefrótico de manera inicial, y la otra situación es la evolución, que es una evolución insidiosa, progresiva para el síndrome nefrótico, mientras que es aguda, habitualmente con lesión renal aguda para el síndrome nefrítico. Para todos los pacientes que puedan llegar a tener una glomerulonefritis, básicamente parte del estudio, el protocolo de estudio incluye la necesidad de realizar una biopsia renal. La biopsia renal básicamente tiene algunas indicaciones. Las indicaciones son proteinuria por arriba de 1 gramo, aquellas en las cuales existe una relación proteinuria creatinina por arriba de 100 miligramos por milimol o 1 gramo por gramo, que sea básicamente 1 gramo, la presencia de hematuria microscópico con cualquier grado de proteinuria, deterioro renal inexplicable y las manifestaciones de una enfermedad sistémica con afectación renal. Prácticamente eso serían las indicaciones de una biopsia y eso sería la necesidad, obviamente buscando tener un diagnóstico histológico. Lo de riesgos de cada biopsia, pues es un riesgo, habitualmente hematuria macroscópica, el riesgo de que vaya a sangrar el riñón, etc. Eso no es de importancia para la clase. Esto es básicamente importante que ustedes se fijen que tienen que tener un paciente con control hipertensivo, sin trastornos en coagulación para poder realizar una biopsia. Importantemente, tampoco debe tener un proceso infeccioso y no debe estar obstruido ni presencia de hidronefrosis.
Al momento de realizar la biopsia en la imagen A, que es una ultrasonografía, ustedes ven un rayo de luz en uno de los polos que habitualmente utilizamos, el polo inferior, para realizar la biopsia. Esa es la aguja de biopsia renal. Nosotros hacemos una biopsia percutánea guiada a través de ultrasonografía, tomamos tejido de la corteza y en ocasiones parte de la médula renal y se obtiene un churrito que es así, en su imagen de la derecha, un churrito de color rosita de 3 a 5 hasta 8 milímetros, el cual se va a dividir en diferentes secciones para realizar diferentes tipos de estudio, para microscopía de luz, para inmunofluorescencia y para microscopía electrónica, siempre dejando la mayor parte del tejido para microscopía de luz y utilización de lo que es la histología y utilización de ciertas colorantes para poder valorarse. De los elementos que principalmente podemos valorar, como les comentaba, es corteza, que son glomérulos, arterias aferentes, eferentes, algunas porciones tubulares proximales y algunas porciones tubulares distales. En la imagen A, que es una tomografía, se muestra ahí en la flechita un riñón con un hematoma perirrenal posterior a la realización de la biopsia, que es siempre un riesgo. Y en la imagen B, que es un ultrasonido Doppler, en el cual se muestra el chisguete de sangre que sigue saliendo de donde se realizó el piquete. Por lo tanto, para realizar una biopsia renal se requiere tener bien o en buenas condiciones a su paciente para evitar complicaciones, que realmente las complicaciones son que tienen una frecuencia muy baja. Esto de aquí realmente no me interesa que vean las siguientes imágenes. Esta imagen es súper importante. Cuando menos si voy a realizar una biopsia, ustedes dentro de medicina general deben establecer si mi paciente tiene una obstrucción o no. Es decir, tienen que tener un ultrasonido previo renal y de vías urinarias. Tienen que tener un cultivo o cuando menos un examen general de orina no sugestivo de infección de vías urinarias. Tienen que tener una muy buena cantidad de hemoglobina. Tienen que tener tiempos de coagulación, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina de rangos normales. Tienen que tener un control hipertensivo y posteriormente se realiza una biopsia percutánea guiada por ultrasonografía. Si ustedes no tienen aquellos parámetros, se la juegan y tienen mayor riesgo de tener complicaciones dentro de la biopsia. La biopsia renal, ustedes van a ver diferentes imágenes. La imagen A, la imagen E, la imagen D corresponden a una microscopía de luz. La microscopía de luz prácticamente utilizamos tinciones como la de histología, hematoxilina y eosina, tinciones Masson, tinción de cromatografía de plata, etc. Eso nos permite valorar los grupos celulares dentro del glomérulo, ¿sí? La imagen de aquella que se ve como verde fosforescente, básicamente se le denomina inmunofluorescencia y ahí lo que valoramos es la presencia o depósitos de complemento, depósitos de inmunoglobulinas dentro de los capilares glomerulares, células mesangiales principalmente. Y la imagen A en blanco y negro y la imagen F de su lado derecho son microscopía electrónica, que prácticamente nos ayuda a definir de manera de manera de los elementos más pequeños que pueden estar dentro de las células podocitarias. Prácticamente en la microscopía electrónica solamente se utiliza un microscopio electrónico en el cual se encuentran principalmente las capitales. Este es el diagnóstico final para restablecer la presencia de podocitopatía o borramiento de podocitos. Las características clínicas del síndrome nefrótico básicamente son el edema, el aumento del líquido a nivel del espacio intersticial, el edema que es de origen matutino, periocular o a nivel de las órbitas, que tiene mayor capacidad de tener mayor edema a este nivel por lo delgadito que es y por la gran concentración de elementos que tiene y generando mayor cantidad de atracción de líquido a nivel orbitario contra un líquido o una presión oncótica disminuida en los capilares. La presencia de trastornos de coagulación, trastornos en lípidos, en este caso la presencia de jantelasmas o jantomas metacarpofalángicos principalmente, que indican una presencia o una elevación de colesterol o una hipercolesterolemia, la presencia de alteraciones en lo que se llama la síntesis de proteínas, porque no hay tantas proteínas y se están degradando o tirando, excretando a través de la orina,
como las uñas de Muerker, como vemos las líneas horizontales blancas en la imagen de la izquierda, y la presencia de lípidos o cantidades de aumento de cilindros de colesterol a nivel de la orina. Prácticamente eso es parte de las características clínicas. Obviamente, estos cuadros de síndromes por glomerulonefritis, de síndrome nefrótico requieren forzosamente tener bioquímica o estudios laboratoriales. El edema de origen renal en el síndrome nefrótico obedece a dos teorías que realmente ya se conoce que las dos forman parte de por qué el paciente se encuentra hinchado. La teoría del Underfield, en la cual básicamente se refiere a que existe hipovolemia con disminución de la presión oncótica y aumento de la presión o del líquido a nivel intersticial, activación del sistema renina-angiotensina, hormona antidiurética, etc. Y la presencia del Overfield, en el cual hay una alteración o un trastorno en la incapacidad o de poder responder ante el péptido natriurético auricular, generando retención de sodio a través de las células epiteliales tubulares por el incremento de la actividad de los SNACs. Eso también va a generar edema. Entonces es importante que chequen cuál es la diferencia entre uno y otro, pero lo más importante es que recuerden que los dos mecanismos cuentan dentro de los pacientes. Se pueden expresar más en un paciente o se pueden expresar menos. Lo importante es que sepan que los dos cuentan y los dos son importantes. Básicamente, estado procoagulante. Si disminuye la albúmina, porque lo estoy perdiendo a través de la orina, aumenta el fibrinógeno, disminuyen todos los factores antifibrinolíticos, por lo tanto genera un aumento en el estado procoagulante. A nivel de las inmunoglobulinas disminuye hemoglobina G, obviamente eso incrementando el riesgo de procesos infecciosos, principalmente extra o procesos de elementos extra como bacterias principalmente. Tenemos también alteraciones, como habíamos visto, en la cantidad de calcio por pérdida de proteínas fijadoras o transportadoras. Tenemos pérdida de eritropoyetina, tenemos alteraciones en el complemento y diferentes elementos. Lo más importante es que lo aprendan en forma general: estado procoagulante, hipercoagulabilidad, etc. Hiperlipidemia. Si tengo menos cantidad de albúmina, voy a generar, por alguna razón, el hepatocito incrementa genera mayor síntesis de colesterol, generando mayor cantidad de lipoproteínas, en este caso de lipoproteínas LDL. Entonces, por lo tanto, hay un aumento tanto de triglicéridos como aumentos de colesterol LDL y de triglicéridos por el incremento en la presencia de ácidos grasos. Esto genera una hiperlipidemia mixta, y esa hiperlipidemia mixta, como ustedes ya saben, genera aumento del riesgo cardiovascular. La hipercoagulabilidad prácticamente es uno de los factores que más deben de cuidar y siempre tienen que preguntarse si el paciente tiene riesgo. El riesgo aparece de hipercoagulabilidad por aumento de fibrinógeno cuando la albúmina sérica está en un nivel sérico de 2.5 gramos por decilitro hacia abajo. El tratamiento general de una glomerulonefritis con presencia de síndrome nefrótico básicamente se refiere a restricciones a establecer un tratamiento que abarque diferentes objetivos. Lo principal es qué va a poder comer mi paciente. Mi paciente tiene pérdida de proteínas a través de la orina. Normalmente los pacientes con estas pérdidas de proteínas tenemos que hacer una restricción de sal a menos de 2 gramos y podemos tener dos variaciones. Mantenemos un aporte de proteínas de alto valor biológico de 1 gramo por kilogramo de peso por día o disminuimos a 0.8. ¿Cuál es el beneficio de esto? Porque ocurriría lo siguiente: si ustedes le dan menos cantidad de proteínas, pues va a haber un balance nitrogenado negativo, ¿no? De por sí ya lo tenemos, un balance nitrogenado negativo por pérdidas incrementadas. Entonces lo único que buscamos es que las pérdidas se reduzcan para evitar los efectos a nivel túbulo intersticial. Ese es el objetivo. Y al momento de que mi glomérulo, que está con una afectación o una alteración, capte o tenga menor cantidad o llegada de proteínas, eso también ofrece cambios dinámicos en el glomérulo. Eso genera también disminución de la constricción de la arteriola eferente y genera aumento en la vasodilatación de la arteriola eferente, disminuyendo la hipertensión intraglomerular y por lo tanto disminuyendo el paso de proteínas. Básicamente ese es el objetivo de dar una dieta
con proteínas en el rango más bajo, que sería 0.8, o proteínas dentro de un rango normal. Ojo, este tratamiento tiene que valorarse inicialmente para ver qué es lo que más le conviene a mi paciente. Si mi paciente ya está desnutrido, si mi paciente ya tiene una desnutrición calórico-proteica importante, pues básicamente va a ser bastante difícil poder manejarles una dieta de esa manera y se tienen que tomar otro tipo de medidas. Pero para el paciente estándar que previamente estaba sano y que ahora tiene un síndrome nefrótico, básicamente el manejo es con ese grado de proteínas. El control hipertensivo se refiere a utilizar dos grupos de medicamentos, IECAS o ARA2, principalmente teniendo un objetivo de 130-80, y si mi proteinuria es mayor de 1 gramo y lo estoy preparando para una biopsia, básicamente voy a tener que tener un control un poquitito más severo, entre 125 y 75. ¿Cuál es el beneficio del IECA o el ARA2? Básicamente disminuir la actividad de la angiotensina 2 y la sobreproducción o sobreestimulación del factor transformante de crecimiento beta, que genera depósito de colágeno o incremento de la matriz extracelular, tanto intersticial como a nivel mesangial. ¿Cómo voy a controlar mi proteinuria? Los IECAS y los ARA2 me echan la mano. Sí, también me echan la mano disminuyendo la hipertensión intraglomerular y con eso genero menos filtración. Pero mi control de proteinuria básicamente lo voy a utilizar en primera instancia siempre dando un IECA y un ARA2, y en segunda instancia dando un medicamento que disminuye el proceso inflamatorio que puede tener el podocito y o la respuesta inmunológica que está afectando a mi glomérulo. Básicamente hablamos de esteroides e inmunosupresores. Esteroides como sintéticos como prednisona o deflazacort, e inmunosupresores que básicamente para esto tienen que haber checado ya su presentación de fármacos en glomerulonefritis para que vean en qué lugar de la respuesta inmunológica se activa cada uno de estos medicamentos o en qué lugar tienen actividad. La hiperlipidemia que tiene mi paciente, básicamente el único medicamento que disminuye el riesgo cardiovascular y que disminuye tanto colesterol LDL como triglicéridos e incrementa un poquitito los HDL, son las estatinas. Y las estatinas con el efecto pleiotrópico que ustedes ya conocen, de incrementar la presencia de óxido nítrico y generar menos disfunción endotelial. Para el tromboembolismo, que es el riesgo está generado cuando tenemos una albúmina menor de 2.5, básicamente es utilizar anticoagulantes plaquetarios, y si el riesgo es bastante alto, es un paciente que ya tuvo un proceso de trombosis o un proceso de bloqueo de alguna circulación o tuvo un accidente vascular cerebral, prácticamente sería valorar el inicio de heparina de bajo peso molecular. El edema que realmente va a ser la característica clínica o la situación que hace que el paciente acuda a control, básicamente lo voy a manejar con diuréticos, tipo de diuréticos que mejor me da o que tienen mayor potencia, y acuérdense ustedes que son los diuréticos de ASA. Para el manejo del edema tenemos básicamente este cuadrito. Este cuadrito es súper interesante porque es como se debe manejar un edema en un paciente. Si el paciente está edematoso y yo considero que la cantidad de líquido que tiene es bastante, voy a iniciar con un diurético de ASA. Diurético de ASA a dosis bajas. Si no hay una respuesta, incremento dosis. Si no hay una respuesta al incrementar la dosis, siempre monitorizando mis efectos secundarios de los diuréticos, puedo agregar un diurético tiazídico. Eso generando aumento de la potencia de la cantidad de diuresis que puedo llegar a tener por el diurético de ASA. Es decir, bloqueo ASA de Henle y bloqueo túbulo distal, principalmente buscando incrementarlo. Si con esto no tengo respuesta, entonces tengo que hospitalizar a mi paciente y darle el medicamento intravenoso. Si con esto no vuelvo a tener respuesta, prácticamente estoy obligado a utilizar o la necesidad de incrementar el poder oncótico o la presión oncótica dentro de la sangre con aplicación de albúmina sintética y posteriormente aplicar el bolo del diurético intravenoso para poder inducir mayor salida de líquido a través de la orina. ¿Cómo es esto? Aplico la albúmina empieza a circular a nivel intravascular, genera atracción de líquido ubicado en el espacio intersticial y posteriormente aplico el diurético para poder generar diuresis de manera masiva. Si con eso tampoco tengo respuesta, entonces voy a encontrar una de las indicaciones de iniciar tratamiento sustitutivo en hemodiálisis, como sería el edema refractario
o la necesidad de ultrafiltrado mecánico, que la única manera que lo puedo realizar en este medio es a través de hemodializar a mi paciente, aunque no tuviera la indicación por el incremento de urea o creatinina. Medicamentos que utilizo para la proteinuria, básicamente tengo los esteroides. Mis esteroides que me frenan la fosfolipasa 2 a nivel de la activación a nivel de los fosfolípidos de membrana y freno todos los elementos originados del ácido araquidónico, incluyendo leucotrenos, incluyendo prostaglandinas, principalmente. Bloquea principalmente lipoxigenasa, ciclooxigenasa y desde arriba desde el ácido araquidónico. Ese es uno de los eventos generados por glucocorticoides. Ahora, los glucocorticoides, como vieron o van a ver en su presentación, básicamente también genera a nivel nuclear, en la unión con sus receptores, la desetilación de elementos o respuestas de genes proinflamatorios, llevando a una disminución de otro tipo de elementos mucho más importantes, aparte de inhibir los elementos derivados del ácido araquidónico. El único problema de los glucocorticoides es que ustedes recordarán que prácticamente los glucocorticoides tienen un montón de efectos colaterales o efectos secundarios, de los cuales siempre tienen que evaluar o conocerlos a través de, y principalmente vamos a establecer que el uso de prednisona, dexametasona, metilprednisona, deflazacort, que son los principales esteroides sintéticos, nos van a llevar a afectaciones a afectaciones hemodinámicas. Principalmente las afectaciones hemodinámicas se refieren a el hecho de que pueda generar edema por aumento o activación del receptor de la aldosterona. Recuérdense que son también respondedores a esteroides. Voy a tener básicamente alteraciones metabólicas, induzco la presencia de hiperglucemia o genero mayor resistencia a la insulina, genero degradación proteica muscular y por lo tanto genero mayor excreción de nitrógeno, incrementando la urea. Básicamente, y lo que tengo a nivel de los lípidos, a nivel del tejido graso, que básicamente genero lipólisis. Entonces, básicamente, esos serían los efectos metabólicos. Un paciente con uso de esteroides se va a poner hipertenso, va a tener hiperglucemias, se puede hacer diabético, puede tener una prediabetes, va a tener un riesgo cardiovascular incrementado. Ahora, ¿por qué diablos voy a utilizar el esteroide? Pues voy a utilizarlo principalmente por su efecto en la función inmunológica. Con la disminución en la producción de citocinas antiinflamatorias, esto a través de la inhibición de genes con la desacetilización de histonas y disminución de producción de citocinas, disminución de la cantidad de células propiamente en circulación como los eosinófilos, los basófilos y los linfocitos, que son efectos de redistribución, que es prácticamente mandarlos de regreso a nivel de, o mandarlos principalmente a nivel de los márgenes vasculares, y el efecto de disminuir la inmunidad o de hacer que sea más lenta la inmunidad celular y la inmunidad humoral. ¿Cuáles son los otros efectos secundarios? O es incrementar los neutrófilos, la trombocitosis y el incrementar la cantidad de eritrocitos. Pero bueno, poco a poco estos grupos de efectos a nivel del sistema inmune y a nivel del sistema hematológico se tienen que ir familiarizando con ellos. Entonces, un paciente que le estoy dando prednisonas probablemente tenga aumento de neutrófilos, aumento de plaquetas y aumento de glóbulos rojos, disminución de citocinas, disminución de procesos inflamatorios, disminución de proceso de inflamación como tal, que eso es lo que favorece además estados o favorece infecciones mucho más severas en estos pacientes. La otra situación con los esteroides es que inducen o generan alteraciones emocionales, habitualmente ansiedad, alteraciones de irritabilidad y puede desencadenar trastorno psiquiátrico o psicosis activa. Aquí básicamente nos vamos a enfocar en la respuesta al tratamiento de un síndrome nefrótico. Busquen ahí el término de remisión completa. Aquí nos habla que es aquel que tiene individuo que tiene 200 miligramos o 0.20 gramos de proteína. Es decir, pudo haber aumentado a 3.5, 4, 5, 6 y ahorita actualmente tiene 0.200 o 200 miligramos. Eso significa una remisión completa del síndrome nefrótico.
Actualmente también consideramos como respuesta satisfactoria el hecho de disminuir por debajo de 300 miligramos. Nos vamos a quedar con ese valor entre 200 y 300 miligramos como una respuesta satisfactoria de una proteinuria que estuvo en rango nefrótico y que actualmente tiene una remisión completa. Las tres principales enfermedades que ocasionan síndrome nefrótico como tal, síndrome nefrótico completo, síndrome nefrótico incompleto, síndrome nefrótico nefrítico, principalmente las vamos a ver ahorita. La principal enfermedad es la inicial es la enfermedad de cambios mínimos. La enfermedad de cambios mínimos aquí es básicamente enfocarse en situaciones epidemiológicas y situaciones de frecuencia y el grupo de edad. Principalmente la enfermedad de cambios mínimos es una de las enfermedades que se manifiestan con síndrome nefrótico y habitualmente es en niños, habitualmente niños menores de 10 años y tienen un excelente pronóstico, mientras que en los adultos se presentan un 25% de las causas y habitualmente son personas arriba de 60 años. Características de la enfermedad de cambios mínimos es que tienen 2 episodios de recaída en los primeros 2 años y después del 5%, y solamente el 5% tiene recaídas después de los 18 años, es decir, tiene que ver con la edad. Entonces, características es principal causa de síndrome nefrótico en los niños es enfermedad de cambios mínimos. Básicamente pueden ser de dos tipos. Cualquier glomerulonefritis puede ser idiopática o secundaria. Idiopática es básicamente algo genético o algún tipo de mutación en la cual no hay ningún tipo de mejoría con ningún tipo de medicamento. Y las causas secundarias en el caso de la enfermedad de cambios mínimos, habitualmente la más frecuente es asociado a la utilización de medicamentos, principalmente antiinflamatorios no esteroideos, medicamentos para trastorno bipolar como el litio y bifosfonatos para osteoporosis. Este grupo de pacientes también, o aquellos pacientes que tengan trastornos hematológicos, principalmente leucemias, linfomas, son capaces de también tener o generar la presencia de enfermedad de cambios mínimos, así como los órganos o los tumores de órganos sólidos, que están más asociados a nefropatía membranosa, procesos infecciosos y atopia. Aquí lo importante en los niños es, niño con enfermedad de cambios mínimos, puedo hacer el diagnóstico, yo ya sé que les va a ir relativamente bien, pero tengo que establecer si son una causa secundaria. La causa secundaria principalmente es medicamentos, evitar o establecer que no haya la presencia de un trastorno hematológico maligno y la presencia de atopia que lo ubicamos en el 30% de los casos. Es decir, aquellos pacientes que tienen asma, que tienen rinitis alérgica, son capaces también de tener mayor frecuencia de la presencia de enfermedad de cambios mínimos. En esta otra tablita, que es básicamente lo mismo, aquí lo enfocamos en los procesos alérgicos. Niños alérgicos, jóvenes alérgicos, adultos alérgicos tienen mayor posibilidad de tener esta enfermedad. Entonces, son ciertas características o asociaciones poco comunes para esta enfermedad que hacen el diagnóstico diferencial con otros. Dentro de los medicamentos, recuerden antiinflamatorios no esteroideos. Chequen ahí, medicamentos habitualmente antibióticos como la ampicilina, la rifampicina, habitualmente también son capaces de generar. Entonces, es algo importante establecer el uso de medicamentos previo al inicio del cuadro. Básicamente aquí, para no hacernos un poquitito de más de bolas, nos vamos a enfocar en que el podocito. El podocito habitualmente va a tener diferentes estímulos, diferentes procesos infecciosos, virales, bacterianos, alérgicos, un estado alérgico sistémico, etc., puede generar la presencia o expresión del podocito de un clúster de diferenciación llamado CD80. Básicamente el CD80 o la expresión incrementada del CD80 hace que el podocito tenga la incapacidad de poder amortiguar la pérdida de proteínas, es decir, genera un mal funcionamiento en la hendidura diafragmática. Eso es lo que genera. Y aparte de eso, también genera alteraciones o arreglos en el citoesqueleto que establecen que puedan ser perdidos a través de la orina. Es decir, que pierdan el acoplamiento o la unión de integrinas a nivel de la membrana basal podocitaria. ¿Ok? Entonces, el primer hit o el primer golpe se refiere a que hay una estimulación del podocito. El podocito estimula y genera el aumento de los CD80. Posteriormente, el segundo hit se refiere a que el podocito es incapaz de regular
la poca expresión de ese CD80 porque hay alguien que lo está ayudando a expresarlo. Habitualmente ese alguien es un linfocito que está interactuando con el podocito, incrementando la presencia de CD80 en el podocito, y esto va de la mano, y esta relación va de la mano de que, si se fijaron, muchas de las causas secundarias tienen que ver con atopias, tienen que ver con uso de medicamentos previos, tienen que ver con trastornos hematológicos como linfomas o como leucemias. Entonces, estas enfermedades son capaces de generar comunicación entre células de la respuesta inmune y los podocitos, incrementando la pérdida o disminución del funcionamiento de podocitos y el borramiento podocitario o alteración podocitario o muerte podocitaria. La histología. Yo voy, hago la biopsia y voy a tener una biopsia que es totalmente normal. Por eso se le llama de cambios mínimos. Básicamente tengo una inmunofluorescencia, es decir, no puedo encontrar ni anticuerpos ni complemento depositado, y la única manera de hacer el diagnóstico es realizando una microscopía electrónica. Eso se refiere al EM, en el cual me dice que tengo un borramiento podocitario, es decir, están apachurrados y algunos están perdidos. Otra de las características es que tienen esos podocitos proyecciones o microvellosas intracitoplasmáticas por el reordenamiento del citoesqueleto, generando el paso de proteínas a través del mismo cuerpo podocitario. Pero eso solamente lo veo a través de microscopía electrónica. La microscopía de luz no me sirve de nada y la inmunofluorescencia es normal o negativa, es decir, no hay nada, ningún depósito de inmunoglobulinas o de complemento. El tratamiento básicamente para estos pacientes es el tratamiento general que vimos. En este caso solamente para el ARA2 o para los IECAS se ajusta de acuerdo a la dosis pediátrica, y la utilización de prednisona durante 12 semanas, que serían 3 meses, para alcanzar una tasa de remisión del 80 al 90%. Ahora, dado que esta patología es principalmente en niños, es una de las situaciones que hay que comentarles. Normalmente a los niños no les vamos a realizar ningún tipo de biopsia, porque normalmente esta es la patología que causa síndrome nefrótico en mayor frecuencia. ¿Cuándo va a estar indicado la biopsia? Cuando la biopsia del riñón, cuando mi paciente no haya tenido una respuesta satisfactoria. En esos casos, tengo que evaluar o revisar la histología, como dice en el cuadrito de abajo, para asegurarme que definitivamente era una enfermedad de cambios mínimos. Básicamente, aquella paciente que yo sospechaba que era una enfermedad de cambios mínimos y que no respondió al esteroide, normalmente va a caer dentro de una causa o de otra enfermedad que se llama glomerulosclerosis focal y segmentaria. La glomerulosclerosis focal y segmentaria es una principal causa de paciente con resistencia al uso de esteroides en un paciente niño con síndrome nefrótico, solamente que esa focal y segmentaria es de origen primario mutacional. ¿Ok? Entonces, niño que no responde después de 12 semanas y persiste con un rango incrementado o que no alcanzó una remisión completa de proteinuria, es aquel niño que tengo que realizar una biopsia para establecer que no tenga una focal y segmentaria que también causa un síndrome nefrótico. Niño con resistencia a esteroide, está indicado biopsiarlo. Niño que está debutando y que al inicio del tratamiento no está indicado biopsiarlo, primero porque es mucho más difícil realizar la biopsia en un niño, necesitan estar en quirófano para que pueda ser sedado y pueda cooperar de esa manera para realizarse la biopsia. Si no hay respuesta a la prednisona, entonces me voy a ver obligado a utilizar otro tipo de medicamentos inmunosupresores: ciclosporina, ciclofosfamida o ácido micofenólico. ¿De qué depende que escoja cada uno? Dependiendo de las características que se vayan agregando en la biopsia renal, principalmente. El segundo grupo de enfermedades que generan síndrome nefróticos es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Básicamente aquí en esta enfermedad lo que vamos a evaluar es que es una enfermedad que va a aparecer con un síndrome nefrótico nefrítico, es decir, va a tener tanto características de disminución del funcionamiento renal como presencia de hematuria con una proteinuria en rango nefrótico. Normalmente es más frecuente en negritos, 3 veces, y básicamente está asociado a una causa primaria y una causa secundaria. La causa primaria básicamente está asociado
a la presencia del receptor de uroquinasa o el SUPAR, que es un factor de permeabilidad aumentada a nivel de los podocitos. Permeabilidad aumentada es que también existe alteración de la hendidura diafragmática y también hay despegamiento de los podocitos de su capacidad de unirse a nivel de la membrana basal. Entonces, si es primaria, normalmente la primaria causa o está asociado a un receptor de permeabilidad aumentada como el receptor de uroquinasa o la forma soluble del receptor de uroquinasa o el SUPAR. Síntomas es proteinuria, habitualmente 80% en rango nefrótico. Acuérdense que rango nefrótico se refiere a mayor de 3.5 gramos por día. 50% se asocia a hematuria microscópica con 40% de hipertensión, como en el caso del síndrome nefrótico en general, y deterioro renal en un 25% en la presentación. Entonces, paciente que tenga elevación de creatinina, elevación de urea, hematúrico y con proteinuria en rango nefrótico, sospechen que sea focal y segmentaria. La histología básicamente, aquí sí hay cambios. Los cambios básicamente se refieren al nombre, glomerulosclerosis focal y segmentaria. Afectación focal se refiere a que hay menos del 50% de los glomérulos del total de la muestra aislados. Es decir, si yo tomo la biopsia y tiene 20 glomérulos, esos 20 mínimo deben estar afectados 10 glomérulos, ¿sí? Y de esos glomérulos debe estar afectado un segmento del penacho glomerular, por eso es segmentación. Esa afectación es mesangial, es decir, expansión de la matriz mesangial con hipercelularidad endocapilar. Esta enfermedad tiene la característica de tanto de ser primaria y secundaria, como les había dicho, y la característica es que las nefronas principalmente afectadas son las nefronas yuxtaglomerulares. La focal y segmentaria o la glomerulosclerosis focal y segmentaria tiene diferentes variedades. Las variedades son de acuerdo a si es primaria o secundaria. Normalmente la variedad secundaria es la que más predomina y normalmente voy a tener una histología que le llamamos focal y segmentaria variedad perilear, que está asociado a formas de hiperfiltración glomerular, y una forma colapsante en la cual está asociado a VIH. Ahora, las causas secundarias habitualmente requieren que sean causas que generen hiperfiltración. Tenemos dos maneras de hiperfiltrar. Aquellos que nada más tienen un solo riñón, aquellos que tuvieron que quitarles un riñón, pues el riñón que queda está sometido a realizar el esfuerzo de habitualmente realizar el funcionamiento de los dos riñones. ¿Cómo va a acoplarse a ese funcionamiento? Realizando hiperfiltración. Por eso se le llama con disminución de la masa renal funcionante. Aquellos pacientes que tienen agenesia de un riñón o que nacieron con un solo riñón también, aquellos que tienen hipoplasia de un solo riñón y con otro riñón funcional también están sometidos a la hiperfiltración y ellos pueden desencadenar una glomerulosclerosis focal y segmentaria de variedad perilear. Aquellos pacientes que tienen reflujo vesicureteral también son capaces de tener este tipo de afectaciones glomerulares. Aquellos con infecciones repetitivas y con afectación o infecciones de vías urinarias altas como las pielonefritis también desarrollan este tipo de lesión. Ahora, si yo tengo dos riñones sanos y no tengo un riñón que esté afectado más por una enfermedad como la pielonefritis crónica o el reflujo vesicureteral, ¿cómo puedo tener o cómo puedo hacer que trabaje más mi riñón? Básicamente por obesidad. Si tengo mayor cantidad de índice de masa corporal, voy a tener que filtrar más a través de mis riñones. Si tengo síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, pues generalmente también se asocia a obesidad y se asocia a resistencia a la insulina. Aquí también entran los casos de prediabetes o síndrome metabólico, aunque aquí no vienen, y también desarrollas proteinuria por la presencia de focal y segmentaria por hiperfiltración. El último caso son las anemias de células falciformes. Y la afectación directa del podocito por tóxicos, que también generan focal y segmentaria, en este caso por VIH con su variedad colapsante, el uso de heroína, plasmodium y el schistosoma hematobium como enfermedad parasitaria. En esta imagen son básicamente la manera de poder realizar el diagnóstico histológico y establecer qué tipo de variedad es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Básicamente aquí lo que tenemos es una lesión cercano a en la imagen número D, o en la imagen de abajo la D, básicamente la lesión o la presencia de matriz mesangial incrementada, que es como gelatina, está cercana a la arteriola deferente o la arteriola deferente. Esa es una variedad perilear, que es la que está asociada a formas secundarias con hiperfiltración. En la imagen E, que es la que está debajo, la afectación principalmente la vamos a encontrar
pegadito al polo urinario cerca del área tubular o el área de inicio del túbulo proximal. Esa es una variedad de lesión o una variedad de punta que se le llama tip lesion o variedad de punta o variedad tip. Mientras que en el grupo o la imagen F, básicamente de segmento con matriz mesangial incrementada o esclerosis, esas rayitas o esas imágenes así negrita que se ve como gelatina, básicamente está en diferentes lugares, localizaciones centrales, que se le llama variedad clásica. Básicamente me quiero que se enfoquen ustedes en las causas secundarias con hiperfiltración, que es la calidad o la variedad perihiliar, básicamente. Ahora, focal y segmentaria secundaria. Primaria asociada a la presencia de un factor al factor SUPAR o factor de aumento de la permeabilidad, y tenemos las otras características de la focal y segmentaria secundarias, que también tiene características clínicas importantes. Básicamente, uno de los hallazgos es que tengo hiperfiltración glomerular. ¿Ok? Histológicamente hay glomerulomegalia y esclerosis periliar. ¿Ok? Entonces, glomerulomegalia y esclerosis periliar dentro de la biopsia renal. Normalmente, clínicamente, estos pacientes se presentan con menos proteinuria y no hay hipoalbuminemia como tal. Es decir, son pacientes con un rango de síndrome nefrótico o proteinuria nefrótica por arriba de 3.5, pero con albúmina mantenida de manera normal. Por lo tanto, estos pacientes tampoco se asocian tanto a la presencia de edema. Es cuando debo de sospechar que pueda tener una esclerosis focal y segmentaria secundaria. Ahora, tengo diferentes elementos o causantes de una glomerulosclerosis focal y segmentaria secundaria. Existe una variedad familiar. La variedad familiar principalmente es una mutación hereditaria autosómica recesiva en el gen de la podosina, que es lo que les comentaba de que cuando yo tengo un paciente niño con una enfermedad de cambios mínimos probable y no tuvo respuesta al esteroide o es resistente al esteroide, básicamente tengo que sospechar de esta forma de glomerulosclerosis focal y segmentaria asociada a mutación de la podosina. Causa un tercio o causa 30% de los casos de síndrome nefrótico resistente a esteroide en niños. Entonces, este es mi diagnóstico diferencial. Si no me respondió durante 12 semanas con prednisona, el niño con una probable enfermedad de cambios mínimos. También mi glomérulo puede ser afectado por infecciones, en este caso nefropatía por VIH, se asocia a focal y segmentaria. Drogas también, en este caso principalmente alfa-interferón y heroína con toxicidad directamente sobre los podocitos. Aquellas en las cuales hay reducción de la masa renal, que quedamos que si había pielonefritis crónica, nefropatía por reflujo, etc. Aquellos que están con hiperfiltración, en las cuales tengo demasiada masa corporal, como en la obesidad, en la nefropatía diabética, en la preeclampsia o en las células falciformes, que quedamos que la característica es que son glomérulos hiperfiltrantes. Y esto es lo más importante, cualquier enfermedad glomerular que progresa, recordemos que todas las enfermedades glomerulares van a progresar a fibrosis glomerular y fibrosis intersticial, glomerulosclerosis y fibrosis intersticial. Entonces, el nombre de glomerulosclerosis focal y segmentaria hace hincapié en que estamos hablando de un hallazgo de glomerulosclerosis. Entonces, cualquier enfermedad o cualquier otra causa de glomerulonefritis que se asocia a síndrome nefrótico o síndrome nefrítico también es capaz de progresar y generar una focal y segmentaria. Entonces, una glomerulonefritis crónica, normalmente si yo le hago una biopsia a un paciente, puede tener características histológicas de focal y segmentaria. Eso es lo que hace más difícil el diagnóstico diferencial. ¿Qué le damos a estos pacientes? Prácticamente, si es secundaria, tengo que tratar la enfermedad. Si está gordo, lo tengo que hacer bajar de peso. Si el paciente es diabético, tengo que mejorar su control glicémico y bajarlo de peso y las medidas de riesgo cardiovascular. Si mi paciente tiene otro tipo de glomerulonefritis, pues tengo que tratar de manejar esa glomerulonefritis lo mejor, realizando una muy buena inmunosupresión, disminuyendo proteinuria, etc. Pero si me toca la mala suerte de que mi paciente tiene una focal y segmentaria idiopática o primaria que ya asociado al factor de aumento de permeabilidad del SUPAR, básicamente estoy destinado a darle el siguiente medicamento. Sigo utilizando prednisona, la dosis es 1 miligramo por kilogramo de peso por día, en este caso es por 16 semanas,
asociado o junto a ciclosporina de 3 a 5 miligramos por kilogramo de peso por día durante 12 meses. Entonces, fíjense bien, la prednisona se la da por 16 semanas a 1 miligramo por kilogramo de peso por día. Si alcanza una remisión parcial o una remisión completa, 200-300 miligramos de proteína, entonces me tardo más otros 6 meses en ir disminuyendo la dosis de la prednisona de 1 miligramo a 0.15 miligramos por kilogramo de peso por día. Trato de disminuirle poco a poco la dosificación durante 6 meses posteriores. Le doy tratamiento durante 16 semanas, que son 4 meses con la dosis alta de prednisona y con los efectos secundarios del esteroide, que le aumente el azúcar, que le aumente la presión, que se ponga un poquitito irritable, que tenga alteraciones en la química sanguínea y en que tenga aumento de la cantidad de neutrófilos, trombocitosis, etc. Posteriormente, al alcanzar la disminución de la proteinuria, entonces empiezo a disminuir la dosis para evitar estos efectos secundarios endocrinológicos hasta quedar en 0.15. Nunca le voy a quitar la prednisona a ese paciente porque si no, si lo quito de manera súbita, voy a desencadenar una insuficiencia suprarrenal. La ciclosporina prácticamente me sirve para disminuir disminuir la activación de las calcineurinas y disminuir la presencia de interleucina 2 y la activación de los linfocitos que están recibiendo el estímulo por parte de la célula presentadora de antígenos. En este caso, lo que estoy haciendo es que el linfocito no se active o no genere mayor actividad, por lo tanto que ese linfocito no me genere una mayor comunicación con otro tipo de células inflamatorias. Y la ciclosporina, por el mecanismo de calcineurina, también es capaz de interactuar con el podocito, disminuyendo la proteinuria al mejorar el reordenamiento del citoesqueleto. Si no hay respuesta a estos dos grupos de medicamentos, entonces tengo que generar o utilizar otro tipo de medicamento con mayores efectos indeseables, como sería la ciclofosfamida, que forma parte de medicamentos antitumorales que generan alteraciones en el DNA de ciertas células. En este caso, básicamente, lo que estoy generando es alterar el DNA y generar disminución del funcionamiento de la respuesta inmunológica normal del paciente. O la utilización de ácido micofenólico, que ayuda a disminuir el estado proliferativo de linfocitos principalmente, y el tacrolimus, que es muy parecido a la ciclosporina, al disminuir la presencia de interleucina 2 y activación de linfocitos. Por lo tanto, si se fijan ustedes, básicamente lo que yo doy de tratamiento es disminuir o generar medicamento de inmunosupresión para disminuir la respuesta inmunológica sobre el glomérulo. ¿Ok? Ahora, si ustedes me preguntan, estamos hablando de la forma idiopática. La forma idiopática es aquella asociada a un aumento en la permeabilidad. Ese aumento en la permeabilidad es por el mecanismo del SUPAR. El SUPAR es básicamente una molécula generada por otro grupo de células. ¿Cuáles? Los linfocitos. Entonces, si aumenta el SUPAR, que es generado por un linfocito como grupo de proteínas, que también se cree que sea una especie de citosina, y por lo tanto lo que estoy haciendo es disminuir esos linfocitos activados de mala manera, aunque también me estoy llevando los linfocitos normales o que no están activados generando ese proceso, para tratar de que el podocito tenga la menor cantidad de lesiones y genere menos cantidad de proteinuria o mayor respuesta en proteinuria y preserve la actividad o el funcionamiento renal. En caso de que no exista respuesta, básicamente me voy a ver obligado a utilizar plasmaféresis, que es sacar el plasma del paciente como si estuviera donando sangre, solamente que le saco plasma para sacar de allí el SUPAR y los factores de permeabilidad incrementados por la serie de linfocitos que malamente lo están creando, para tratar de eliminarlos y regresar o cambiar el plasma que le estoy dando por plasma fresco congelado o por albúmina. Obviamente, si el linfocito no se muere completamente o el linfocito permanece en sangre, pues lo va a volver a producir, pero se va a tardar un poquitito más de cantidad de tiempo, y para eso utilizo los medicamentos inmunosupresores, para evitar que active una clona, se prolifere y genere mayor producción de citocinas. En este caso, esa citocina específicamente que sería el SUPAR. Y por último tenemos la glomerulonefritis membranosa. Aquí básicamente algunos aspectos epidemiológicos. Primera causa de síndrome nefrótico en adultos, cuarta y sexta década de la vida. Habitualmente son 75% idiopática y 25% secundaria. Es decir, volvemos a tener
aquellas causas idiopáticas que no nos podemos explicar y que no sabemos nada y que habitualmente son maldiciones de Dios, y las causas secundarias que son habitualmente por una enfermedad, un medicamento o algo que haya utilizado y que genera una respuesta inmunológica. Normalmente es más frecuente para los hombres de 2 a 1. Para la respuesta idiopática básicamente ya se conoce que existe un depósito inmunológico debajo de los podocitos o subepitelial, en el cual está involucrada una proteína que es el receptor de fosfolipasa A2 dentro de los podocitos. Por lo tanto, existe un anticuerpo antifosfolipasa A2 en los casos idiopáticos y por lo tanto eso es lo que genera parte del daño podocitario con la presencia de síndrome nefrótico. Cuadro clínico es un síndrome nefrótico, habitualmente nefrótico, en un 80% de los casos, asociado también a hematuria y aumento de la presión. Entonces, muy parecido a la focal segmentario. Aquí solamente que es la primera causa asociada a tromboembolismo venoso o trombosis venosa. Es decir, esta sí es muy rápidamente capaz de disminuir la albúmina por debajo de 2.5, la albúmina sérica, generando trombosis o estado hipercoagulable secundario. Entonces, siempre que tengan un paciente con una proteinuria nefrótica y que haya hecho un proceso trombótico, sospechen que sea una glomerulonefritis membranosa. Normalmente que sea de origen idiopático. Básicamente en esta imagen vemos lo siguiente. Tenemos mi podocito, su hendidura diafragmática, y vemos que llega una serie de elementos, en este caso inmunoglobulinas o anticuerpos IgG, que van a reaccionar con la molécula que conocimos como fosfolipasa A2. La situación es que básicamente esa fosfolipasa A2 por alguna extraña razón desencadena una respuesta autoinmune. El inmunoglobulina G llega y genera la activación del complemento, solamente que hay que recordar que para que el complemento se active hasta donde está el podocito normalmente involucra diferentes elementos. Una vez que se empieza a activar el complemento malamente generado por la estimulación de la inmunoglobulina G contra la fosfolipasa A2, el podocito tiene la capacidad de mantenerlo o realizar o generar el internamiento de ese complejo entre anticuerpo y complemento. ¿Sí? Por lo tanto, genera o pasa esa serie de complejos antígeno-anticuerpo, fosfolipasa 2 con inmunoglobulina G, y pasan dentro del podocito. Eso evita que el complemento genere otro tipo de actividades o atracción o anafilotoxinas y lo que ustedes conocen, evitando que lleguen mayor cantidad de neutrófilos o de macrófagos, etc. Esas multivesículas generadas pasan a través del podocito, pero lo malo es que cuando pasan generan actividad prooxidante o generan especies radicales de oxígeno. El plan del podocito es liberarse de o evitar la activación del complemento para evitar la llegada de una respuesta inmunológica mayor, pero al momento que lo trata de pasar dentro de su cuerpo genera la misma lesión del podocito con rearreglos del citoesqueleto, generando afectación de la hendidura diafragmático y generando el borramiento podocitario o el hecho de que la hendidura se pierda completamente. Los fosfolipasa 2 junto con la hemoglobina G y con el complemento pasan a la orina porque son liberados a través de las vesículas que pasaron hasta el polo urinario. Una vez que el podocito está lesionado, pues genera la presencia de proteinuria en rango nefrótico. Tenemos causas secundarias en un 25%. Lo más frecuente, es mucho más frecuente como causa de una glomerulonefritis membranosa. Básicamente tenemos infecciones y aquí lo más importante es que cuentan las infecciones para hepatitis B y hepatitis C. Entonces, proceso infeccioso por hepatitis B o individuo con infección por hepatitis B puede desarrollar una glomerulonefritis membranosa, sí. Paciente con un VIH es más frecuente todavía que desarrolle una variedad de glomerulosclerosis focal y segmentaria colapsante. Entonces, esa es la manera como les pueden llegar a preguntar en su examen. Glomerulonefritis, como está asociado a personas de gran edad, adultos, normalmente también está asociado a tumores o neoplasias, pero habitualmente son sólidas. Pulmón, colon, mama, riñón, estómago, esófago, etc. Y posteriormente empiezan los linfomas y las leucemias, que es también diferente a la enfermedad de cambios mínimos de los niños. Esta enfermedad también está asociada a enfermedades autoinmunes. Paciente con tiroiditis, paciente con tiroiditis de Hashimoto,
con lupus eritematoso es más frecuente que tengan este tipo de enfermedades, es decir, respuestas o enfermedades autoinmunes, previamente que desencadenan también una respuesta autoinmune dentro del riñón. Y medicamentos. Vamos de nuevo con los antiinflamatorios no esteroideos, el captopril, el litio y el clopidogrel. Principalmente aquí es antiinflamatorios no esteroideos y captopril es lo que principalmente puedo llegarles a preguntar. La histología nos va a revelar lo siguiente. Voy a tener un depósito inmune que es un depósito subepitelial, inmunocomplejos. La fase 1 se refiere a que el depósito está ahí. Mi podocito se va a encargar de echarse algunos inmunocomplejos para evitar la activación del complemento, pero también mi membrana basal va a tener la capacidad de poder englobar esos depósitos de inmunocomplejos contra fosfolipasa A2 y los va a introducir dentro de la membrana, hasta llegar a una fase 3 que existe un engrosamiento de la membrana basal y una fase 4. El podocito de todas maneras se aventó el round de adquirir o generar microvesículas para pasar esos complejos al espacio urinario. Al final de cuentas, el nombre de nefropatía membranosa, glomerulonefritis membranosa, se refiere al hecho del engrosamiento de la membrana basal. Esto es porque la respuesta de la membrana basal también, digamos que hace el paro para evitar la activación súbita del complemento y la atracción de una respuesta inmunológica más severa. Básicamente, el engrosamiento de la membrana basal con la presencia de engrosamiento de la membrana basal y los spikes, que así le llamaríamos, nos va a llevar al diagnóstico histológico a través de la microscopía de luz. ¿Qué tratamiento se le va a ofrecer a este tipo de enfermedad? Básicamente le llamamos también la enfermedad de los tercios. Un tercio entra en remisión espontánea en 6 meses, un tercio continúa con proteinuria pero con función renal normal y un tercio progresa a enfermedad renal crónica terminal en un lapso de 10 años. ¿Ok? Entonces, esta enfermedad puede desencadenar que mi paciente caiga en alguno de estos tercios. El tratamiento inicial, una vez hecho el diagnóstico histológico bioquímico, es iniciar otra vez con prednisona, pero aquí básicamente le agrego un segundo medicamento que es la ciclofosfamida, que es un medicamento derivado de la mostaza nitrogenada que tiene que ver o genera alteraciones en lo que es el ciclo celular, pero no de manera en una etapa específica del ciclo celular, sino pega directamente, genera reordenamientos de ADN y eso hace que las células inmunológicas, en este caso de las células del sistema inmunológico, no puedan realizar ningún tipo de actividad y dejen de generar la producción de anticuerpos antifosfolipasa A2. En este caso sería básicamente dirigido en contra de linfocitos B. Esto sería para la causa idiopática asociada al anticuerpo antifosfolipasa A2. Para las causas secundarias, básicamente no le voy a dar tantos venenos. Básicamente tengo que evaluar cuál es la causa. Si está asociada a hepatitis B, pues tengo que dar un tratamiento para hepatitis B, para hepatitis C. Si mi paciente tiene una enfermedad autoinmune, pues tengo que dar un tratamiento mucho más eficaz para frenar la autoinmunidad de la enfermedad autoinmune como el lupus, como la miastenia gravis, como la tiroiditis de Hashimoto, etc. Si mi paciente tiene un linfoma, o en este caso un tumor o una neoplasia sólida, prácticamente tengo que tratar la neoplasia con los parámetros normales de tratamiento oncológico. A esos pacientes no le voy a dar este esquema de prednisona y ciclofosfamida que se le llama esquema de Ponticelli. Solamente está indicado para el individuo que tiene una idiopática, que quedamos que era el 75% de los casos, aunque se supone que en una de las diapositivas dice que es más frecuente la secundaria. Entonces son situaciones que van a ver de diferentes condiciones que les marcan los libros. Prácticamente la glomerulonefritis membranosa es 75% idiopática. ¿Sale?